En la quietud asfixiante de nuestra cena de Nochebuena. El aire se volvió espeso como el humo de un incendio que se avecina. Yo. Elena. Me quedé petrificada en mi asiento. Con el brazo izquierdo palpitando donde los dedos de Javier acababan de clavarse como garfios de acero. Las marcas rojas ya se volvían moradas, extendiéndose por mi piel pálida como manchas inevitables que todos podían ver. Testigos mudos de una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo. La madre de Javier, Pilar, observaba con la boca entreabierta. Su tenedor suspendido a medio camino. Tomás, el hermano policía de Javier, se había quedado inmóvil, con los ojos clavados en mi brazo magullado. Su esposa, Isabel, ya extendía la mano hacia una servilleta, impulsada por sus instintos de enfermera. Incluso Ana, la hermana menor consentida y problemática de Javier, había detenido su masticar, con los ojos desorbitados por el estupor. Pero fue mi hijo de 8 años, Mateo, quien rompió ese silencio terrible. Un silencio que pesaba como una losa sobre nuestras vidas. Mi pequeño se levantó despacio de su silla, sus manitas aferrando la tableta con tal fuerza que los nudillos se le blanqueaban. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, miraron directamente a su padre con un valor que parecía imposible en alguien tan joven. Lo he grabado todo. Papá, dijo Mateo, su voz clara y firme en la habitación muerta de quietud. Esas 5 palabras simples impactaron a Javier como un rayo. Todo el color huyó de su rostro, dejándolo pálido como si hubiera visto un espectro. Su mano, que reposaba sobre la mesa, comenzó a temblar. El hombre confiado y controlador que acababa de humillarme frente a toda su familia de repente parecía aterrorizado. ¿Qué has dicho?, susurró Javier, su voz apenas audible. Mateo levantó la tableta, la pantalla brillando suavemente bajo la luz tenue del comedor. Dije que lo he grabado todo. No solo hoy. Todo. Pero déjame llevarte de vuelta a cómo comenzó esta cena navideña aparentemente perfecta unas horas antes. Cuando desde fuera todo parecía normal. Como una fachada impecable en una casa de barrio madrileño donde las apariencias lo son todo. Me había despertado a las 5 de la mañana, con el estómago revuelto como si hubiera tragado un nudo marinero, preparando la llegada de la familia de Javier. Me movía en silencio por nuestra cocina inmaculada, verificando cada detalle una y otra vez. El pavo tenía que estar en su punto. La mesa, dispuesta sin un fallo. Mi aspecto, impecable. Porque la familia de Javier no admitía menos que la perfección. Y Javier esperaba que yo la entregara. Como si mi valor se midiera en eso. La salsa de arándanos no puede estar demasiado dulce este año, me había advertido Javier mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del pasillo. Mamá se quejó el año pasado. ¿Recuerdas? Lo recordaba. Recordaba cada crítica, cada mirada de decepción, cada forma en que había fallado a los estándares de la familia López durante los 10 años de matrimonio. Usé menos azúcar esta vez, respondí en voz baja, alisando mi vestido verde por enésima vez. Lo había elegido verde porque Javier decía que realzaba mis ojos. Pero ahora me preocupaba que fuera demasiado vivo, demasiado llamativo. Como si buscara atención en una cultura donde la discreción es una virtud. Bien. Y asegúrate de que Mateo se comporte. Nada de tableta en la mesa. No quiero que mamá piense que no podemos controlar a nuestro propio hijo. Asentí. Aunque sabía que Mateo era el menor de nuestros problemas.
Mi hijo de 8 años era inusualmente bien portado. Casi demasiado callado a veces. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o jugando juegos educativos en su tableta. Manteniéndose al margen. ¿Elena? La voz de Javier tenía un filo que me hizo saltar. El timbre. Ya están aquí. Corrí a abrir. Pegando mi sonrisa más brillante mientras Pilar López entraba en nuestra casa como una reina inspeccionando su reino. La madre de Javier era una mujer alta y delgada que siempre encontraba algo malo en todo lo que hacía. El Belén está torcido. Anunció antes siquiera de saludar. Lo arreglo ahora mismo. Respondí. Con el corazón ya hundiéndose. Tomás e Isabel llegaron después. Seguidos por Ana, que tropezó ligeramente y olía a vino. La mandíbula de Javier se tensó ante el estado de su hermana. Pero no dijo nada. La familia López era experta en fingir que todo estaba bien. Incluso cuando no lo estaba. Como en esas reuniones familiares españolas donde el orgullo tapa las grietas. Mientras todos se reunían en el comedor, pillé a Mateo observando desde la puerta. Su tableta apretada contra el pecho. La llevaba a todas partes últimamente. Diciendo que trabajaba en un proyecto especial para el colegio. No tenía idea de que el proyecto de mi hijo sería lo que finalmente sacaría a la luz nuestra verdad oculta. La cena estaba a punto de empezar. Y con ella, la noche más importante de nuestras vidas. Conocí a Javier López en lo que creí que era el día más afortunado de mi vida. Tenía 24 años. Trabajando en la Biblioteca Municipal de Madrid. Y él entró buscando libros sobre inversiones inmobiliarias. Era tan guapo con su traje caro. Tan confiado y encantador. Cuando me pidió ayuda para encontrar lo que necesitaba. Me sentí la mujer más especial del mundo. Tienes unos ojos preciosos. Me dijo ese primer día. Y me sonrojé tanto que apenas pude hablar. Durante 6 meses. Javier fue todo lo que había soñado en un hombre. Me traía flores cada viernes. Me llevaba a restaurantes elegantes que nunca podría pagar con mi sueldo de bibliotecaria. Me decía que era perfecta. Que era exactamente lo que había buscado toda su vida. Eres tan dulce y serena. ¿Elena? Me susurraba. Acariciando mi cabello. No como esas mujeres ruidosas y exigentes con las que salía antes. Tú entiendes lo que debe ser una mujer de verdad. Pensé que era lo más romántico que nadie me había dicho. La primera vez que conocí a su familia. Debí ver las señales de alarma. Fuimos a la comida dominical en casa de Pilar. Y pasé toda la comida sintiéndome como en un examen para el que no había estudiado. ¿Así que trabajas en una biblioteca? Dijo Pilar. Haciendo que sonara como si limpiara alcantarillas. ¡Qué pintoresco! A Elena le encantan los libros. Intervino Javier. Pero ya entonces noté algo diferente en su voz. Como si me excusara. Tomás apenas me habló ese día. Solo asintió cortésmente cuando Javier nos presentó. Isabel parecía amable. Pero me lanzaba miradas extrañas. Como intentando decirme algo sin palabras. Ana, que entonces tenía solo 15 años. Ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba. Solo necesitan tiempo para acostumbrarse a ti. Me aseguró Javier después. Mi familia es muy unida. Son protectores conmigo. Después de casarnos, las cosas empezaron a cambiar despacio. Tan despacio que no lo noté al principio. Javier comenzó a corregir mi forma de vestir. De hablar. De arreglar los muebles en nuestra nueva casa. Cariño. Ese vestido te hace parecer un poco vulgar. Decía con una sonrisa preocupada.
Solo quiero que luzcas lo mejor posible. Quizá no deberías reírte tan fuerte cuando salimos con mis colegas. Es un poco embarazoso. ¿De verdad necesitas seguir trabajando en la biblioteca? Gano lo suficiente para los dos. ¿No preferirías enfocarte en hacer nuestro hogar perfecto? Cada sugerencia se sentía como amor en ese momento. Se preocupaba tanto por mí que quería ayudarme a mejorar. Dejé mi trabajo. Cambié mi guardarropa. Aprendí a hablar más bajito. A ocupar menos espacio en el mundo. Como si en España, donde la familia es sagrada, mi rol fuera disolverse en ella. Cuando nació Mateo, pensé que las cosas mejorarían. Javier parecía tan orgulloso de tener un hijo. Pero incluso entonces tenía ideas muy específicas sobre cómo debía verse nuestra familia. Mateo necesita aprender disciplina desde pequeño, decía cuando el bebé lloraba. No podemos dejar que nos controle con lágrimas. A medida que Mateo crecía, vi a mi pequeño volverse más y más callado. Igual que yo. Aprendió a no cruzarse en el camino de su padre. A ser perfecto e invisible. Me rompía el corazón. Pero no sabía cómo protegerlo sin empeorar las cosas. Atrapada en ese silencio cómplice que tantas mujeres españolas conocen, donde el «qué dirán» pesa más que la verdad. Mateo era increíblemente listo. Mucho más que otros niños de su edad. Leyó antes de los 4 años. Y a los 6. Usaba mi viejo portátil para aprender sobre ordenadores y tecnología. Cuando Javier le compró una tableta por su 7º cumpleaños, Mateo se fascinó con ella. Estoy haciendo películas. Mamá, me dijo un día, mostrándome cómo grabar vídeos. Puedo guardarlos y verlos después. Eso es maravilloso. ¿Cariño? Respondí, sin prestarle mucha atención. Debí haber preguntado qué tipo de películas hacía. En el último año, la ira de Javier había empeorado. Las críticas se volvieron más cortantes. Las demandas, imposibles de cumplir. Y a veces, cuando estaba realmente frustrado conmigo, sus manos me agarraban los brazos con demasiada fuerza, dejando marcas que cubría con mangas largas. Me decía a mí misma que no era tan malo. Que todos los matrimonios tenían problemas. Que era afortunada de tener un marido que se preocupaba tanto por que nuestra familia fuera perfecta. Como en esas tradiciones españolas donde el honor familiar lo es todo. Pero en el fondo, empezaba a darme cuenta de que las familias perfectas no dejan moretones. La mañana de Nochebuena empezó antes del amanecer con el sonido del despertador de Javier. Yo ya estaba despierta, mirando el techo y repasando mi lista mental por enésima vez. Pavó al horno a las 8. Mesa puesta a las 9. Yo duchada, vestida y perfecta a las 10. ¿Cuándo llegaría su familia? Hoy tiene que ser impecable. ¿Elena? Dijo Javier al levantarse. Mamá aún está molesta por el desastre del año pasado. El desastre del año pasado fue que las patatas tenían grumos. Me disculpé durante semanas. Me deslicé de la cama y fui a la cocina, con el estómago revuelto por la ansiedad. Mateo aún dormía. Y lo envidiaba por esos últimos momentos de paz antes de la tormenta. El pavó entró al horno a tiempo. Dispuse la mesa del comedor con nuestra mejor vajilla. El set de boda que Pilar nos había elegido. Cada tenedor alineado perfectamente. Cada copa reluciente. Los pulidos veces. A las 10 en punto. Sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Pilar irrumpió por la puerta principal como una tormenta invernal.
sus ojos agudos escaneando todo en busca de fallos. Vestía un traje burdeos caro. Su cabello plateado recogido en un moño perfecto que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. El Belén está torcido, anunció antes de quitarse el abrigo. Lo arreglo inmediatamente. Tartamudeé, apresurándome a ajustarlo mientras ella observaba con desaprobación. ¿Y por qué huele a salvia aquí? Le dije específicamente a Javier que prefiero olores navideños tradicionales. Pino o canela. Pensé que la salvia iría bien con el pavo. Respondí débilmente. Los labios de Pilar se fruncieron en una línea fina. Bueno. Ya es tarde para cambiarlo. ¿No? Javier apareció. Todo sonrisas y encantó para su madre. Mamá. Estás guapísima como siempre. Pasa. Pasa. Me lanzó una mirada de advertencia por encima de su cabeza. Ya estaba fallando y el día apenas comenzaba. Tomás e Isabel llegaron 20 minutos después. Tomás parecía cansado. Como si hubiera hecho turnos extras. Pero abrazó cálidamente a su madre y estrechó la mano de Javier. Isabel me dio una sonrisa pequeña y compasiva al entregarme una botella de vino. Estás preciosa. ¿Elena? Dijo en voz baja. Ese vestido verde te queda perfecto. Gracias. Susurré. Agradecida por esa pequeña bondad. Pero Pilar oyó. El verde es una elección audaz para Navidad. Siempre pienso que el rojo o el dorado son más apropiados para las fiestas. La sonrisa de Isabel flaqueó. Y sentí mis mejillas arder de vergüenza. Ana llegó la última. Tambaleándose un poco al cruzar la puerta. Su maquillaje estaba corrido. Y olía a alcohol y cigarrillos. A los 25 años. Aún actuaba como una adolescente. Y la mandíbula de Javier se tensó al verla casi tropezar con la mesita del café. Ana. ¿Estás borracha? Preguntó entre dientes. Es Navidad. ¿Javi? Farfulló ella. Usando el apodo infantil que sabía que odiaba. Relájate. El rostro de Pilar palideció de furia. Ana López. Eres una vergüenza. ¿Cómo te atreves a aparecer en la cena familiar en este estado? Oh. Por favor. Ana rió, dejándose caer en nuestro sofá blanco con las botas sucias puestas. Como si esta familia no tuviera problemas mayores que yo tomando unas copas. La tensión en la habitación se volvió asfixiante. Las manos de Javier se cerraron en puños a sus lados. Tomás miró al suelo. Isabel se ocupó en arreglar las botellas de vino que había dispuesto. Fue entonces cuando Mateo apareció en la puerta, apretando su tableta contra el pecho. Vestía la camisa abotonada y los pantalones caqui que le había preparado. Su cabello oscuro peinado con esmero. Pero sus ojos parecían preocupados al absorber la escena. Hola. Abuela Pilar. Dijo cortésmente. Hola. Tío Tomás. Hola. Tía Isabel. Hola. Tía Ana. La expresión de Pilar se suavizó ligeramente al verlo. Hola. Mateo. Dios. Has crecido desde Acción de Gracias. Ven a darle un abrazo a tu abuela. Ordenó Javier. Su voz aún tensa por la ira hacia Ana. Mateo obedeció y abrazó a Pilar. Pero noté que mantenía la tableta en una mano todo el tiempo. La llevaba a todas partes últimamente. Siempre en su misterioso proyecto escolar. ¿Qué es eso que tienes ahí? Preguntó Tomás, señalando la tableta. Solo juegos.
dijo Mateo en voz baja. ¿Y vídeos? ¿Vídeos? Preguntó Isabel con interés. ¿Qué tipo de vídeos? Mateo me miró. Luego a su padre. Su rostro joven de repente alerta. Cosas de familia. Debí haber preguntado más. Debí haberme preguntado por qué mi hijo de 8 años parecía tan serio al hablar de sus vídeos. Pero el temporizador del pavó pitaba. Y Pilar ya criticaba cómo había dispuesto los aperitivos. Y yo estaba demasiado ocupada intentando mantener todo perfecto para notar las señales de alarma. ¿Nos sentamos a cenar? Anuncié con una alegría forzada. Mi voz ligeramente temblorosa al gesturing hacia el comedor. La mesa lucía hermosa. Había que admitirlo. El mantel blanco inmaculado. Las velas parpadeando cálidamente. La vajilla buena reluciendo bajo la lámpara. Pero mientras todos tomaban asiento, me sentía como entrando en un tribunal donde ya era culpable. Pilar se colocó a la derecha de Javier. El lugar de honor. Tomás e Isabel se sentaron frente a frente. Mientras Ana se hundía en su silla, aún apestando a alcohol. Mateo tomó su sitio habitual al final. Su tableta descansando en silencio en su regazo. El pavó parece un poco seco, observó Pilar antes siquiera de que terminara de trincharlo. Mis manos temblaron ligeramente al continuar cortando. Seguí la receta al pie de la letra. La misma del año pasado. Bueno. El pavó del año pasado también estaba seco. Replicó con naturalidad. La mandíbula de Javier se tensó. Podía sentir su vergüenza irradiando por la mesa como calor de un fuego. Estoy seguro de que está delicioso. Mamá. Elena se esforzó mucho. Pero su tono sugería que ya estaba decepcionado conmigo también. Serví los platos a todos. Mis manos temblando más con cada porción. Las patatas me parecieron perfectas. Pero contuve el aliento esperando el veredicto de Pilar. Estas patatas están bastante saladas. Anunció tras el primer bocado. Puedo hacer unas nuevas. Ofrecí rápidamente. No seas ridícula. Espetó Javier. No vamos a empezar la cena de nuevo por unas patatas. Ana soltó una risita ebria. ¿Recuerdas cuando Elena olvidó poner azúcar en el roscón de Reyes aquel año? Papá dijo que sabía a cartón. Ana. Advirtió Tomás en voz baja. Pero ella lo ignoró. O cuando quemó las judías verdes tanto que saltó la alarma de humo. Toda la casa olió a verduras quemadas durante días. Sentí mi rostro arder de vergüenza. Cada error que había cometido se exhibía ante todos como evidencia en un juicio. Ya basta, dijo Isabel con firmeza, sorprendiendo a todos. Elena se esfuerza muchísimo para hacer estas cenas especiales para nosotros. Las cejas de Pilar se alzaron. ¿Perdona? Solo pienso que deberíamos apreciar el esfuerzo, dijo Isabel. Su voz más suave ahora. Pero aún valiente. ¿El esfuerzo? La voz de Pilar era helada. Cuando yo tenía la edad de Elena. Manejaba un hogar con 5 hijos. Cocinaba cada comida desde cero y nunca serví un pavo seco ni patatas saladas. No se trata de esfuerzo. Querida. Se trata de competencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré mi plato intacto. Luchando contra las lágrimas. Javier no dijo nada para defenderme. Nunca lo hacía cuando su madre me atacaba. Quizá podamos hablar de otra cosa, sugirió Tomás débilmente. ¿De qué? Farfulló Ana. ¿De cómo Elena ni siquiera mantiene la casa en condiciones? ¿Visteis el polvo en la repisa al entrar?
No había notado polvo. Limpié esa repisa 3 veces ayer. O como dejó su trabajo para ser ama de casa, pero ni eso hace bien. No trabaja. No tiene niños que perseguir todo el día como Isabel. Y aún así no cocina una comida decente ni mantiene limpio. Mateo se había quedado muy quieto en su silla. Lo vi observando todo. Sus manitas aferrando la tableta con más fuerza. Su rostro joven parecía confundido y triste. Como si no entendiera por qué todos eran tan crueles con su madre. Hago lo que puedo. Susurré. Mi voz apenas audible. Lo que puedes no es mucho. ¿Verdad? Dijo Pilar con una sonrisa cruel. Fue entonces cuando cometí mi primer error de la noche. Alcancé la salsera para rellenar el plato de Tomás. Intentando hacer algo. Cualquier cosa. Para ser útil. Pero mis manos temblaban tanto por los nervios y la humillación que derribé el vaso de vino de Pilar en su lugar. El vino tinto se extendió por el mantel blanco como sangre, manchando todo lo que tocaba. «Oh. No». Jadeé, saltando para agarrar servilletas. «Lo siento mucho. Lo siento mucho». «Torpe idiota», chilló Pilar, apartándose de la mesa mientras el vino goteaba en su traje caro. «Mira lo que has hecho». «Lo limpio ahora mismo», dije frenéticamente, secando la mancha con mi servilleta. «Has arruinado todo», continuó Pilar. «El mantel. Mi vestido. La cena entera». El rostro de Javier se oscureció de rabia. Podía ver la tormenta formándose en sus ojos. Y sabía lo que venía después. «Traigo soda», dije desesperadamente, aún secando la mancha extendida. «Saldrá. ¿Lo prometo?» Pero Pilar no escuchaba. Se levantó de la silla. Vino goteando de su traje burdeos. Su rostro torcido de furia. «Esto es exactamente de lo que hablo. No haces nada bien». «Mamá. Por favor», dijo Javier. Pero oí la ira acumulándose en su voz también. La ira que siempre dirigía a mí cuando su familia se decepcionaba. «No». «Javier», espetó Pilar. «He callado durante 10 años viendo a esta mujer avergonzar a nuestra familia una y otra vez. No cocina. No limpia. Ni siquiera sirve vino sin destruirlo todo». Sentí lágrimas quemando detrás de mis ojos. «Lo siento, Pilar. Fue un accidente. Pagaré la tintorería. Reemplazaré el mantel». «¿Reemplazarlo?», rió Pilar amargamente. «Ese mantel era de mi abuela. Es irreemplazable. Como mi vestido. Como esta velada arruinada». Ana reía de nuevo, disfrutando el drama. Tomás parecía incómodo, pero no decía nada. Isabel había palidecido, sus instintos de enfermera advirtiéndole que algo malo estaba por pasar. Y Mateo, mi pobre niño, observaba todo con ojos amplios y asustados. Su tableta apretada contra el pecho como un escudo. Debí saber que no esperar nada diferente. Continuó Pilar. Su voz cada vez más alta y viciosa. «Nunca has sido lo bastante buena para mi hijo. Eres torpe. Incompetente. Eres». «Basta», rugió Javier de repente, golpeando la mesa tan fuerte que los platos saltaron. Por un momento pensé que me defendía. Por un segundo esperanzador. Creí que mi marido finalmente se pondría de mi lado.
Pero al mirar su rostro, vi la verdad. No estaba enojado con su madre. Estaba furioso conmigo. «Mira lo que has hecho», gritó. Su cara roja de ira. «Me has humillado frente a toda mi familia otra vez». «Javier. No quise». «Nunca quieres». Me cortó, levantándose de la silla. «Pero siempre lo haces. Cada vez que mi familia viene, encuentras una forma de avergonzarme». Retrocedí de la mesa, mi corazón latiendo fuerte. Había visto a Javier enojado antes. Pero nunca así. Nunca delante de todos. Tenías un solo trabajo hoy. Elena. Uno solo. Preparar una cena agradable para mi familia. Y ni eso pudiste sin destruirlo todo. Fue solo un accidente. Susurré. Lágrimas rodando por mi cara. ¿Solo un accidente? La voz de Javier se volvía más alta. Más peligrosa. El pavo seco fue un accidente. Las patatas saladas fueron un accidente. El polvo en la repisa fue un accidente. Se acercaba a mí ahora. Y vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Algo que nunca había visto. Ni en nuestras peores peleas. Javier, dijo Tomás en voz baja. Quizá deberías calmarte. ¿Calmarme? Javier se volvió hacia su hermano. Mi mujer acaba de arruinar la Nochebuena y humillar a toda la familia. ¿Y quieres que me calme? Derramó vino. Dijo Isabel suavemente. No es el fin del mundo. No es solo el vino. Gritó Javier. Es todo. Es inútil. No hace nada bien. Fue entonces cuando me agarró el brazo. Sus dedos se clavaron en mi carne como garfios de hierro. Apretando tan fuerte que jadeé de dolor. El agarre era vicioso. Destinado a herir. A castigarme por avergonzarlo. Me estás lastimando. Susurré. Intentando soltarme. Pero el agarre de Javier solo se apretó más. ¿Bien? Quizás el dolor te enseña a ser más cuidadosa. La habitación se volvió completamente silenciosa. Excepto por mis sollozos quedos y la respiración áspera de Javier. Todos nos miraban en shock. Incluso Pilar parecía horrorizada por lo que su hijo hacía. Tomás se había quedado rígido. Sus instintos de policía gritando para intervenir. La mano de Isabel cubría su boca. Ana había dejado de reír. Y Mateo, mi valiente niño, observaba cómo su padre hería a su madre. Su rostro joven lleno de una determinación que parecía más allá de sus 8 años. Podía ver las marcas rojas formándose en mi brazo donde los dedos de Javier presionaban mi piel. Todos las veían. No había forma de esconderlo. No de fingir que era otra cosa. Javier finalmente me soltó y tropecé hacia atrás, acunando mi brazo magullado contra el pecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. El silencio se extendió eternamente. Me quedé allí acunando mi brazo palpitante. Sintiendo los ojos de toda la familia de Javier en los moretones morados que ya florecían en mi piel. El dolor era agudo e inmediato. Pero la humillación cortaba aún más profundo. Javier respiraba con dificultad. Su rostro aún enrojecido de ira. Pero vi algo más colándose en su expresión ahora. Conciencia. Empezaba a darse cuenta de lo que acababa de hacer delante de todos. Pilar se quedó congelada en su traje manchado de vino. La boca ligeramente abierta. Por primera vez en 10 años. Parecía no tener nada crítico que decir. Tomás se había quedado completamente rígido.
Sus instintos de policía en conflicto con su lealtad familiar. Isabel miraba mi brazo con preocupación profesional. Probablemente catalogando la gravedad de los moretones. Incluso Ana parecía sobria lo suficiente para estar en shock. Pero fue Mateo quien rompió el silencio terrible. Mi hijo de 8 años se levantó despacio de su silla. Su pequeño cuerpo pareciendo imposiblemente valiente en ese momento. Su tableta estaba aferrada en ambas manos. Y sus ojos oscuros fijos en su padre con una firmeza que me hizo doler el corazón. Lo he grabado todo. Papá. Esas 5 palabras simples cayeron en el silencio como piedras en agua quieta, enviando ondas de shock por toda la habitación. El rostro de Javier se volvió blanco. Toda la ira se drenó de él en un instante, reemplazada por algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo puro y frío. ¿Qué has dicho?, susurró Javier. Su voz apenas audible. Mateo levantó la tableta. La pantalla brillando suavemente bajo la luz de las velas. Dije que lo he grabado todo. No solo hoy. Todo. ¿Mateo?, dijo Javier con cuidado. Como hablando a un animal salvaje que podría huir. ¿Qué quieres decir con todo? La voz joven de mi hijo era firme y clara. Todas las veces que has herido a mamá. Todas las veces que le has gritado y la has hecho llorar. Todas las veces que le has agarrado los brazos y dejado marcas. Lo he grabado todo. La habitación estalló en jadeos de shock. La mano de Pilar voló a su pecho. Tomás se inclinó hacia adelante en su silla. Su entrenamiento policial tomando el control. Isabel ya se movía hacia mí. Sus instintos médicos activándose. Estás mintiendo, dijo Javier. Pero su voz temblaba ahora. Eres solo un niño. No sabes cómo. No miento, interrumpió Mateo. Algo que nunca lo había visto hacer. Sé usar la cámara de la tableta. Sé guardar vídeos. Y sé enviarlos a gente. El rostro de Javier pasó de blanco a gris. ¿Enviarlos a quién? Mateo miró directamente a su tío Tomás. A policías. Lo busqué en internet. Sé que el tío Tomás es policía. Y sé que herir a la gente es contra la ley. Incluso si son tu familia. Tomás miraba a Mateo con una mezcla de orgullo y horror. Mateo. Hijo. ¿Qué exactamente grabaste? Todo. Repitió Mateo. Su voz ganando fuerza. La semana pasada cuando papá agarró la muñeca de mamá tan fuerte que lloró. Hace 2 semanas cuando la empujó contra la encimera de la cocina. El mes pasado cuando tiró un plato a la pared y los pedazos cortaron el pie de mamá. Cada revelación golpeaba la habitación como un puñetazo físico. Vi el mundo cuidadosamente construido de Javier desmoronarse con cada palabra de nuestro hijo. ¿Y hoy?, continuó Mateo. Cuando agarró el brazo de mamá y la hirió delante de todos. Eso también lo grabé. Pilar lloraba ahora. Lágrimas rodando por su rostro mientras miraba a su hijo. Javier. ¿Es verdad? Pero Javier no podía hablar. Miraba la tableta de Mateo como si fuera una bomba a punto de explotar. Muéstrame, dijo Tomás en voz baja, levantándose de su silla. Su voz había cambiado por completo, volviéndose la de un policía. No de un hermano. Mateo me miró y vi la pregunta en sus ojos. Pedía mi permiso. Mi valiente niño que me había protegido de la única forma que sabía. Asentí. Lágrimas rodando por mi cara. Muéstraselo. ¿Cariño? Mateo tocó la pantalla de la tableta.
Y de repente, todos pudimos oír mi voz de la semana pasada, suplicando a Javier que parara, rogándole que no me hiriera. El sonido de mi propio dolor y miedo llenó el comedor, haciendo todo real de una manera que no podía negarse ni explicarse. Javier se hundió en su silla como un globo desinflado, entendiendo finalmente que su hijo acababa de destruir su vida con 5 palabras simples y una tableta llena de verdad. El sonido de mi propia voz suplicando a Javier llenó el comedor. Cada palabra un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Por favor. Javier. Me estás lastimando. Por favor. Para. La grabación era cristalina, capturando no solo mi dolor, sino las respuestas airadas de Javier. Sus amenazas. Su completa falta de remordimiento. Mateo tocó la pantalla de nuevo. Y el sonido cesó. El silencio que siguió era diferente al anterior. No era el silencio atónito de gente presenciando algo inesperado. Era el silencio pesado de la verdad finalmente expuesta. Javier se hundió en su silla, la cabeza en las manos. El hombre poderoso y controlador que me había aterrorizado durante años parecía roto y pequeño. ¿Mateo? Susurró. No entiendes. A veces los adultos tienen desacuerdos. No, dijo Mateo firmemente, su voz joven cortando las excusas de su padre. Entiendo perfectamente. Heriste a mamá. La heriste mucho. Y herir a la gente está mal. Tomás se levantó despacio. Todo su porte cambió. Ya no era el hermano de Javier. Era un policía que acababa de presenciar evidencia de violencia doméstica. Javier. Necesito que te quedes exactamente donde estás. Tomás. Por favor. Javier levantó la vista con ojos desesperados. Podemos resolverlo en familia. No hay necesidad de... Hay toda la necesidad. Dijo Tomás fríamente. Lo que acabo de oír en esa grabación es agresión. Lo que presencié esta noche es agresión. Y según Mateo, hay mucho más de dónde vino eso. Pilar sollozaba abiertamente ahora. Su compostura perfecta completamente hecha trizas. No lo sabía. Repetía. No sabía que te estaba lastimando. Elena. Pensé que eras solo torpe. Que no eras lo bastante buena para él. Nunca imaginé. Isabel se había movido a mi lado y examinaba gentilmente mi brazo. Estos moretones son graves. Dijo en voz baja. Y no son los primeros. ¿Verdad? Negué con la cabeza, incapaz de hablar por las lágrimas. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Isabel con gentileza. Años. Susurré. Empezó pequeño, solo agarrándome el brazo cuando se frustraba. ¿Pero empeoró? Ana, que había estado en silencio desde la revelación de Mateo, habló de repente. Sabía que algo andaba mal. La forma en que siempre te disculpas por todo. Como saltas cada vez que Javier alza la voz. Lo sabía. Pero no quería verlo. Ninguno queríamos verlo. Dijo Tomás sombríamente, sacando su teléfono. Pero no podemos ignorarlo ahora. ¿Qué haces? Preguntó Javier, el pánico colándose en su voz. ¿Mi trabajo? Replicó Tomás simplemente. Voy a reportarlo. No puedes arrestar a tu propio hermano. Mírame. Mateo caminó hacia mí y tomó mi mano ilesa en la suya pequeña. Lo siento por no decirte de las grabaciones. Mamá. Quería protegerte.
Pero no sabía cómo. Me arrodillé a su nivel. Mi corazón rompiéndose y sanando al mismo tiempo. Me protegiste. Karine. Fuiste tan valiente. Más valiente que yo. Aprendí sobre violencia doméstica en el colegio. Dijo Mateo seriamente. La señora Hernández nos enseñó que nadie tiene derecho a herirnos. Ni siquiera la familia. Dijo que si alguien nos hería, debíamos decírselo a un adulto de confianza. Así que se lo dijiste al tío Tomás. Iba a hacerlo. Pero pensé que si tenía pruebas, la gente me creería más rápido. Mi hijo de 8 años había entendido algo que me tomó años descifrar. Había encontrado una forma de hacer visible lo invisible. De convertir nuestra pesadilla privada en evidencia innegable. El sonido de sirenas a lo lejos hizo que Javier se estremeciera. Esto lo arruinará todo. Dijo desesperadamente. Mi negocio. Mi reputación. Nuestra familia. Tú arruinaste nuestra familia. Dije. Encontrando mi voz por primera vez en años. La arruinaste la primera vez que pusiste tus manos sobre mí con ira. Mientras los coches de policía entraban en nuestro driveway. Pilar extendió la mano por la mesa y tomó la mía. Lo siento. Elena. Lo siento tanto por todo lo que dije. Todo lo que hice para empeorarlo. Lo crié para que creyera que podía controlar a todos a su alrededor. Y lo siento. Los oficiales entraron por la puerta principal. Y Tomás los recibió en el pasillo. Lo oí explicar la situación con su voz profesional. Exponiendo la evidencia. Los testigos. Las grabaciones. Javier fue arrestado en nuestra mesa de Nochebuena. Aún con su jersey rojo festivo. Mientras lo llevaban esposado. Miró atrás a Mateo y a mí una última vez. Esto no ha terminado. Dijo. Pero Mateo apretó mi mano y miró a su padre directo a los ojos. Sí. Lo ha hecho. Y por primera vez en 10 años. Creí que quizás finalmente lo estaba. La Navidad que se suponía perfecta se había convertido en el día que nos liberó.